Navegación para todos, puedo otorgar infinitamente características de nivel divino. Bienvenido nuevamente, intrépido explorador de lo imposible. Es un gusto tenerte aquí para continuar esta travesía. Recuerda, lo que estás a punto de escuchar es fantasía pura, así que por favor no intentes replicar habilidades épicas en casa. Esta historia pertenece íntegramente a su creador original, nosotros solo somos los narradores que la compartimos contigo. ¿Quieres más capítulos y aventuras? Únete a nuestro canal con una suscripción y un buen like. Y si te gustan los adelantos exclusivos, Patreon te espera con sorpresas. Punto. Más bien, este aliento probablemente fue diseñado específicamente para evitar que Rogue abandonara este mundo. Así que Rogue pensó en ese extraño anciano por primera vez. Aunque en el fondo de su corazón sabía que no le era demasiado hostil, después de conocerlo durante tanto tiempo, no se había hecho daño a sí mismo. Pero sabía muy bien que, sin importar lo que le hiciera, en mi corazón también esperaba no abandonar este lugar. El anciano también se dispuso a aceptar a sus discípulos. Si quisiera abandonar este mundo casualmente, sería una pérdida para el anciano, por lo que este naturalmente haría todo lo posible por mantenerse en el 010 de este mundo. Y el anciano también se proporcionó una forma de dejar este mundo, es decir, en este mundo, es decir, en las coordenadas dadas, para encontrar la información y los métodos que deseaba dejar. Por lo tanto, Rogue sabía muy bien que en el proceso de su propia exploración, el anciano participaría naturalmente. Aunque tenía muy claro que el anciano no participaría directamente en este bloqueo, inevitablemente usaría diversos medios, como organizar monstruos o ocultar información, para impedir o retrasar su partida de este mundo. Paso, Big D. Y si puedes permitirte renunciar a la idea de dejar este mundo, es naturalmente un buen camino para los ancianos. Por lo tanto, este aliento azul, si adiviné correctamente, naturalmente es algo organizado por un anciano para afectarlo. Pero, por supuesto, esto no puede ser un obstáculo para el progreso continuo de Rogue, aunque la habilidad mostrada por el monstruo frente a él también lo hizo sentir un poco de pánico, lo que no significa que Rogue no tenga forma de lidiar con la situación frente a él en este momento. Aunque todavía no ha luchado contra este monstruo en este momento, no está claro qué tipo de fuerza tiene el monstruo frente a él, pero lo sabe muy bien que frente a su propia fuerza poderosa, cualquier obstáculo es solo una broma. Incluso bajo la influencia del aura azul claro, el sacerdote bestia marina frente a él podría levantarse una y otra vez de sus batallas. Sin embargo, Rogue cree que no importa cuán fuerte sea este aliento azul claro, algún día se agotará. Por lo tanto, Rogue no tenía ninguna idea en su mente, solo su idea era derrotar al enemigo que tenía frente a él. Por lo tanto, tras pensarlo, Rogue no dudó en su corazón, agitó los puños y continuó avanzando hacia la figura en la niebla negra. Pero esta vez, Rogue sintió un agotamiento aún más aterrador a medida que se acercaba. Al mismo tiempo, aunque estaba completamente cerca del cuerpo, sintió un dolor insoportable que brotaba de lo más profundo de su corazón. Esa sensación no parecía provenir del interior, sino del propio espíritu. Rogue sintió un sueño intenso y una tristeza inexplicable. Bajo la influencia de esta emoción, incluso el tenaz Rogue quiso renunciar a su intento de continuar atacando al monstruo que tenía frente a él. Punto. Pero al momento siguiente, Rogue se mordió la punta de la lengua con fiereza y, bajo la estimulación del dolor, Rogue recuperó la conciencia al instante. En el momento siguiente, también había un poco de pánico en sus ojos. No esperaba que el monstruo frente a mí, o este monstruo y el anciano detrás de él, fueran tan poderosos. Incluso la manipulación remota puede realizar hipnosis en la propia mente a tal distancia. Aunque Rogue aún no ha descubierto el principio del ataque frente a él en este momento, puede especular fácilmente sobre el efecto. Me temo que la herramienta es que el anciano tiene un efecto en su propia mente a través del efecto similar a la hipnosis, y este tipo de ataque en realidad no es la primera vez que Rogue lo ve. Después de todo, cuando vio a este anciano por primera vez, estaba en esa ciudad concurrida y se trajo a sí mismo la hipnosis completa a este espacio misterioso. Por lo tanto, se puede decir que Rogue es la segunda vez que se encuentra con este tipo de ataque. Sin embargo, a pesar de que era la segunda vez que se encontraban, Rogue ya tenía algo de experiencia, pero Rogue estaba un poco arrepentido al descubrir que no parecía tener ninguna resistencia frente a este anciano. En el proceso de la hipnosis casual del anciano, instantáneamente perderá el control de su propia mente. Y Rogue se sorprendió un poco al descubrir que si escondía la punta de la lengua sin morderse la lengua, incluso perdería por completo cualquier capacidad de atacar bajo la catálisis de esta mente.
Aunque Roge tenía muy claro que cuando estaba completamente fuera de control, el monstruo frente a él no aprovechó la situación para atacarlo, por lo que después de que apareció tal escena, Roge estaba más seguro de su suposición. Me temo que esta vez el arreglo fue controlado por el anciano, porque Roge pudo ver claramente que en el proceso de perder el control de su mente, el sacerdote bestia marina frente a él no aprovechó la situación para lanzar ningún ataque contra él. Por lo tanto, Roge también puede sentir muy claramente que el propósito del monstruo frente a él no es causarse daño a sí mismo, o suicidarse, sino evitar que abandone este mundo, y el propósito detrás de esto es natural. Para desistir de la idea de dejar este mundo, pedir flores. Y esto también satisfaría los pensamientos del anciano. Al saber esto, Roge respiró aliviado. Al fin y al cabo, el monstruo frente a él no le causaría daño directo, así que para Roge, la situación sería más fácil de controlar. Luo nunca imaginó que la situación se desarrollaría así. Al fin y al cabo, según mi primera suposición, el monstruo frente a mí podía liberar una habilidad tan poderosa. Bajo la influencia de este aliento azul claro, este monstruo explotaría naturalmente con una fuerza aún mayor, causándome aún más daño. Por lo tanto, Roge también pensó que, tras derrotar al sacrificio de la bestia marina esta vez, obtendría información útil. Pero lo que no esperaba era que, según algunas de mis suposiciones, incluso sin haber luchado con el monstruo frente a mí. Roge comprendió entonces que se ocultaba en esta batalla. Es decir, el anciano no quería abandonar este mundo, así que invirtió tiempo y energía en crearse obstáculos. Aunque no se atacaba directamente, bajo su control, Roge sentía una presión muy fuerte. Incluso el aura azul claro, aparentemente normal, que tenía frente a él logró atraparlo allí durante tanto tiempo tras combinarse con este monstruo cuya fuerza no alcanzaba al emperador Aihun. Esto también lo dejó bastante preocupado. Creo que esta batalla debería ser aterradora. Por lo tanto, al principio, Roge 010 se mostró muy cauteloso y nervioso ante la batalla que se avecinaba. Después de todo, Roge sabía perfectamente que la fuerza del monstruo que tenía frente a él era aterradora. Al mismo tiempo, bajo la influencia del operador que lo acompañó, Roge comprendió que esta batalla era aterradora, por lo que no la dividió en la misma batalla fácil de antes. Pero a medida que sus pensamientos avanzaban, comprendió gradualmente el verdadero significado de esta batalla. Por lo tanto, Roge se relajó por completo. Después de todo, aunque el monstruo frente a él estaba fuera de control en su corazón, no le causó daño alguno, e incluso si se enfrentaba a cualquier situación, era imposible causarse daño directamente. En este caso, Roge también dejó de pensar, después de todo, debía saber que un monstruo así, que no se haría daño, debía interesarse en algo. Por supuesto. También debía encontrar la manera de resolver el problema que tenía ante sí, después de todo, su propósito no era resolver al monstruo que tenía delante. O escapar de las manos del monstruo. ¿Y cómo encontrar una salida de este mundo? Si quieres realizar esta idea, debes tener una batalla con el monstruo frente a ti, al mismo tiempo, debes derrotar por completo al monstruo frente a ti. Al mismo tiempo, para obtener el aura azul claro y el valor real detrás de ella, es posible que uno mismo escape por completo de este mundo. Por lo tanto, después de saber esto, los movimientos en las manos de Roge no se detuvieron. Aunque el monstruo frente a él no representaba ninguna amenaza, Roge no detuvo sus ataques. Sin dudarlo, atacó al monstruo. Y esta vez, el monstruo finalmente decidió enfrentarlo de frente. Pero con la llegada de su propio ataque, también descubrió algunos problemas. Aunque esta inexplicable sensación de debilidad ya no se manifestó, Roge pudo desatar todo su poder de ataque. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que el demonio frente a él liberara una niebla negra aún más poderosa. Cuando su puño tocó la niebla negra, aunque Roge no sintió una fuerte obstrucción, a medida que su puño se acercaba cada vez más al cuerpo del monstruo, Roge pudo sentir claramente que el haki del conquistador que había unido a su puño había desaparecido. Roge se sorprendió enormemente al saber que, al alcanzar su fuerza, el haki del conquistador se había elevado a su máximo nivel. Su densidad energética, o su capacidad de resistencia pasiva, era aterradora. En tantas batallas, Roge aún no se había encontrado con un personaje que pudiera dominar su haki del conquistador. Pero no esperaba que esta persona, con la fuerza del emperador frente a él, pudiera absorberlo. Al mismo tiempo, Roge sabía desde el principio que esta niebla negra tenía la capacidad de absorber, pero nunca imaginó que pudiera desintegrar por completo el haki del conquistador.
Al ver esta escena, Roge se sorprendió y entró en pánico. Después de todo, tal escena era completamente inesperada para Roge. Por lo tanto, tras percibir que la situación no era la correcta, Roge no continuó avanzando imprudentemente, sino que decidió retraer el puño y ejerció su fuerza. Y se distanció de la figura en la niebla negra. Aunque Roge podía ver claramente que el sacerdote bestia marina no se atacaba a sí mismo con sus acciones, sabía muy bien que el monstruo frente a él no era tan fácil de controlar como parecía. Es una habilidad fagocítica tan extraña que Roge necesita dedicar tiempo y energía a estudiarla para resolverla. Por lo tanto, Roge no continuó avanzando al principio, sino que se quedó en silencio y observó al monstruo frente a él. Después de todo, el monstruo frente a mí que parece 2.3 cuando es aterrador no me causará daño activo. Después de todo, si acertó al principio, este monstruo no le causaría daño. También necesitas si tienes mucho tiempo para poder pensar en cómo resolver problemas obvios. Por supuesto, por primera vez, Roge pensó en usar su propio Haki de observación para explorar al monstruo frente a él. Después de todo, en tantas batallas, la capacidad de detección mostrada por el Haki de observación ya es bastante aterradora, así que después de pensar en Roge también quería desarrollar su propio Haki de observación, pero no esperaba que fuera en este espacio. Su propio Haki de conocimiento fue completamente suprimido. Punto. Frente a Roge, esa voz aterradora hizo que Luoge también guardara silencio por un momento. Porque el hermano Luo sabía perfectamente que el monstruo frente a él no lo atacaría activamente, que era lo que más le preocupaba en ese momento. Debes saber que un monstruo así no significa nada para Robin. Después de todo, el monstruo frente a él ha mostrado sus propias intenciones bajo sus propias tentaciones, impedirle entrar en este mundo o impedir que Zaun obtenga más información 18 y el propósito, naturalmente, es que el anciano quiera quedarse aquí, y dado que es así, ha dispuesto que el monstruo no tenga ningún impacto real en él ni le cause daño. En este caso, para Luo, la situación ya es muy fácil de controlar. Por lo tanto, ante este monstruo aparentemente aterrador frente a la gente, el corazón de Luoge no se alteró. Porque durante la prueba, este monstruo no tomó la iniciativa de explicar que, por mucho que lo intentara, no aprovecharía la interrupción de su propia voz. Solo podría llevar a cabo una defensa pasiva, incluso si realiza algunos ataques simbólicos contra sí mismo, no se dañaría. En ese caso, este monstruo no representa una amenaza para él. Solo necesita calmarse un poco y pensarlo, y la solución al problema podrá reconciliarse y controlar la situación. Por lo tanto, después de pensar en su presencia, la mente de Luoge también regresó a esta batalla. Cuando Luoge quiso usar su Haki de observación para detectar al monstruo frente a él, descubrió que no era tan simple como creía. Tras verse envuelto en esta niebla negra, el monstruo podía detener fácilmente su Haki de observación, lo cual era bastante aterrador. Aunque al principio, al liberarlo, fue interrumpido por el aliento azul. Sin embargo, más adelante, Luoge también tuvo muy claro que su Haki de observación no era inmutable, sino que sería repelido por él al entrar en contacto con esos alientos azul claro. Por lo tanto, no pudo obtener información del monstruo. Sin embargo, la situación frente a él era un poco diferente. Frente a él, este monstruo no rechazaba su propio Haki de observación en ese momento, sino que decía que, por mucho que moviera su mente, no podía eliminarlo de su cuerpo. Esto daba bastante miedo. En otras palabras, es bastante aterrador que la habilidad que este monstruo usa en ese momento pueda afectar la fuerza que lo posee en ese momento. Aún así, Roge recuperó la estabilidad tras experimentar un breve pánico. Después de todo, tras tantas batallas, Roge sabía muy bien que solo cuando se estabilizara podría encontrar la solución al problema. Punto. Además, la situación frente a él no es tan desesperada, y controlar a este monstruo no le causará daño activo. En otras palabras, solo necesita sentarse en silencio y reflexionar. Por lo tanto, tras sentir pánico, el hermano Luo volvió a centrar su atención en el monstruo. Dado que el Haki de observación no se puede usar, es natural confiar en la vista y los sentidos. Justo ahora, Luoge descubrió que la mayor influencia del monstruo sobre él residía en su cuerpo. Parecía que había un factor inexplicable que podía afectar su ataque. Cuando éste estaba a punto de alcanzarlo, sentía una fatiga cada vez más inexplicable, y esta fatiga no se debía a la influencia del monstruo en su cuerpo, sino que parecía surgir de su propio cuerpo. Además, esta sensación de agotamiento no solo afectaba la liberación de sus habilidades, sino que, al mismo tiempo, sus ataques continuaban. Si eliminas tu poder, al alcanzar a este monstruo,
tu ataque será inútil, e incluso este absorberá tu poder en el proceso. Roge también pensó claramente que si repetía este proceso 56 veces, él mismo habría consumido energía una vez, y me temo que desperdiciaría más en esta batalla. Roge no quería perder demasiado tiempo ni energía en este monstruo, que tampoco representaba ninguna amenaza. Así que, en ese momento, la mente de Roge ya estaba empezando a agitarse. Tras pensarlo mucho, Luoge seguía sin obtener una buena respuesta. Por lo tanto, después de pensar un rato, Luoge no dudó y empujó a su señor, Stargy, para que se acercara de nuevo a la voz. Dado que no se podía pensar en la respuesta a la pregunta, era natural acercarse al círculo de la pregunta para obtener más información. Por lo tanto, incluso con una maravillosa sensación de agotamiento, Roge decidió empujar su cuerpo hacia el monstruo constantemente. Pero lo que el hermano Luo realmente no esperaba era que el agotamiento esta vez llegara tan rápido. Debes saber que la última vez, aunque Luoge se vio afectado por la extraña energía, en el momento en que se acercó a este monstruo, su energía se consumió por completo. Pero de todos modos, aún así llegó a ese monstruo, pero en ese momento, la situación era realmente diferente, y simplemente salió volando con fuerza. La sensación de agotamiento llegó muy rápidamente, y Rock pudo sentir claramente su fuerza, lo cual fue bastante aterrador en el momento en que partió. Y a medida que la distancia se acercaba, me movía poco menos de 20 metros en el aire, y todavía había una distancia considerable del monstruo. Pero en ese momento, su poder se había desvanecido por completo, y cuando sintió esta escena, un poco de pánico invadió el corazón de Carrot. ¿Por qué es este monstruo? Su influencia sobre mí es cada vez más aterradora. Después de eso, el hermano Luo no se atrevió a acercarse más y de inmediato contuvo sus fuerzas, sintiendo al mismo tiempo esa extraña sensación. Esto también hace que Roge se sienta un poco sorprendido, porque esta extraña sensación llegó demasiado rápido en ese momento. Debes saber que al principio, aunque sentirás una sensación de fatiga inexplicable y creciente al acercarte al monstruo, debes saber que acabas de llegar al lado del monstruo por primera vez. Aunque su ataque será completamente absorbido después de conseguir al monstruo, pero no significa que Rock no tenga efecto de control en esta escena. Después de todo, después de acercarse al monstruo, puede liberar su habilidad nuevamente para atacar al monstruo 010 veces. Es solo que Rock renunció a más ataques contra el monstruo porque se sintió demasiado extraño la última vez, y luego eligió retirarse. En este momento, el estado de ánimo de Rock ha cambiado un poco. Por lo tanto, esta vez Rock no perdió energía después de llegar al monstruo, pero cuando liberó su fuerza, es decir, la oficina que liberó en el momento en que quería irse fue tragada por completo casi a la mitad. Esto es algo en lo que Rock nunca pensó. Por lo tanto, Rock no supo cómo lidiar con eso por un tiempo, y se sorprendió un poco al descubrir que esta sensación de deglución parecía ser más secreta que antes. Rock ni siquiera lo encontró por primera vez. ¿Dónde está este círculo donde desapareció la energía? Es lógico que el Aki del Conquistador esté completamente ligado a su propio cuerpo. En el momento en que desapareció el Aki del Conquistador, Roge debería ser capaz de encontrar la razón de esta desaparición a través del proceso de desaparición a través del Aki del Conquistador. Pero lo que Luoge realmente no esperaba era que esta vez el Aki del Conquistador fuera como si nunca hubiera existido. En el momento de desaparecer, no recibió ninguna señal, pero el cansancio en su cuerpo era bastante evidente. Por lo tanto, después de sentir ante esto, el hermano Luo también observaba el lugar en silencio, con la mirada fija en el cuerpo del monstruo a lo lejos. Pero lo que Roge no esperaba era que el monstruo, sin inteligencia en sus ojos, girara la cabeza para mirarlo en ese momento. Roge pudo ver la máquina azul claro destellar en la pupila vacía, como si se enviara una extraña señal. Por lo tanto, tras percibir esta escena, Roge también intentó usar el poco poder de sondeo que le quedaba para ver qué tipo de emoción intentaba transmitirle ese aliento azul claro. Pero es una lástima que, debido a que su Aki de observación estaba casi completamente suprimido, Roge no pudiera percibir lo que el aliento azul claro le transmitía a tanta distancia. Por lo tanto, todo lo que Roge tenía que hacer ahora era acercarse a la ubicación del monstruo. Pero hacerlo conllevaba cierto riesgo, ya que Roge había sentido claramente la última vez que la energía liberada por su cuerpo sería devorada en gran medida al partir. Los estás escuchando desde Webnovel, si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Y cuanto más tiempo permanezcas allí, más energía se consumirá en tu cuerpo, ¿por qué?
Parecía haber una energía inexplicable alrededor del cuerpo del monstruo, y a medida que se acercaba, la densidad de esta energía aumentaba. Al mismo tiempo, la velocidad de absorción debería ser cada vez más aterradora, por lo que Rogue no quería acercarse al monstruo, pero para obtener la información que el aliento azul claro quería transmitirle, Rogue tuvo que hacerlo. Porque en ese momento, Rogue tenía tal presentimiento en su corazón, parecía que la información que el aliento azul claro quería transmitirle esta vez debería ser bastante importante. Aunque Rogue no sabía por qué se sentía así, después de tantas batallas, Rogue ya creía en su intuición. Por lo tanto, después de que aparecieran tales emociones, aunque Luo sabía en su corazón que acercarse a este monstruo traería un gran peligro, pero el hermano Luo decidió decididamente estar cerca, y esta vez el hermano Luo también eligió un camino especial, y no liberó el poder de todo su cuerpo en el momento antes de acercarse como antes, como si liberara su propio Aki del Conquistador y la fantasía del Señor Demonio. En ese momento, Rogue decidió liberarse. Todo el poder liberado regresó a su cuerpo. En otras palabras, Rogue ya había reprimido todas sus habilidades. Este gramo de Rogue se presenta ante los forasteros como una persona completamente normal. En ese momento, el hermano Luo descendió gradualmente al suelo. Y esta vez, Luo Ge decidió avanzar a pie. Este movimiento es bastante peligroso. Después de todo, tras experimentar la tentación anterior, cuanto más tiempo permanecía cerca del monstruo, más aterrador era el desgaste que sufría. Y esta vez, la mala decisión naturalmente haría que Luo Ge perdiera más tiempo cerca del monstruo, lo que lo convertiría en una amenaza mayor. Aunque Rock sabía en el fondo que este monstruo no le haría daño, su capacidad de absorber poder también le generaba mucha presión. Si permaneces cerca de ese cuerpo demasiado tiempo, la energía interna se absorberá excesivamente, lo cual también es bastante aterrador para Rogue, quien ya posee la fuerza de un emperador marino en ese momento, después de todo, para las flores. Cuando la energía almacenada por uno mismo se agota por completo, esta energía, si acierta, absorberá la energía fuente donde reside su propia energía. Y estas energías fuente también son muy valiosas para Luo Ge en este momento. Si estas fuentes de energía se agotan por completo, su fuerza se reducirá considerablemente, e incluso su fuerza será absorbida por completo debido a la energía. También habrá un revés, lo que preocupa mucho a Rogue. Pero para resolver el problema esta vez, es decir, abandonar este mundo, el hermano Luo también decidió luchar. Se acercó cada vez más al cuerpo del monstruo. Y sin la ayuda del Aki del Conquistador, aunque la fuerza física de Rogue ha alcanzado un nivel de existencia que desafía los cielos en este momento, bajo esta extraña presión, su velocidad también es bastante lenta. Punto. El arriesgado movimiento de Rogue también se percibe en los ojos de los dos compañeros que lo seguían, pero para ellos, su comportamiento en ese momento era bastante peligroso. Después de todo, en la batalla de ese momento, solo ellos dos tenían una idea clara de la fuerza de este monstruo. Rogue no tomó la iniciativa, y el enfrentamiento entre Zero One Zero y ellos fue solo una sombra negra que intentaba embestirlo. Los dos compañeros lucharon contra el sacerdote bestia marina durante mucho tiempo. Hacía mucho tiempo que este monstruo no vivía. Ambos compañeros también sentían la presión, y en ese momento, sus heridas aún no se habían recuperado por completo. Por lo tanto, al ver la arriesgada acción de Rogue, gritaron ansiosos. Tras oír ese grito, el hermano Luo miró hacia atrás y sonrió. Bajo la consolación de Roger, los corazones de los dos compañeros se tranquilizaron al instante. Sin embargo, ninguna acción en ese momento pudo cambiar los pensamientos de Luo Ge. En ese momento, el hermano Luo desconocía por qué una fuerte expectación se apoderó de él. Comilla solo quería ver si este monstruo frente a él quería transmitirle algo o una emoción. Por lo tanto, aunque sabía que esta línea era muy peligrosa, Rogue no dudó en acercarse, pero esta vez la sensación de agotamiento no llegó tan rápido. Esto también hizo que Rogue se sintiera bastante positivo, pues en ese último momento, sintió claramente que estaba usando el Saki del Señor Supremo y quería acercarse al monstruo. En ese momento, sintió un agotamiento profundo. Será aterrador, al acercarse, la energía de su cuerpo será absorbida en gran medida. Pero esta vez la situación es muy diferente, pues después de que Luo Ge renunciara a todas sus habilidades, es decir, después de que toda la energía se condensara en su cuerpo, si decidiera avanzar, y esta vez, aunque la velocidad fuera bastante lenta, la sensación de agotamiento también lo sería. Tras presenciar esta escena, el hermano Luo también albergaba dudas.
Podría ser que la velocidad de esta absorción tenga algo que ver con la energía que liberó. Al pensarlo, Roge también reflexionó. ¿Podría decirse que la velocidad a la que se absorbe esta energía envolvente depende de la fuerza del oponente? En otras palabras, ¿tiene alguna relación la fuerza mostrada por el oponente? Al pensarlo, el hermano Luo también reflexionó. Si este es el caso, parece tener una cierta posibilidad de cambiar la situación. Después de que su fuerza 2.3 llegó a la fuerza de Marine Emperor, tuvo la capacidad de cambiar su fuerza física. En otras palabras, si Roge quiere lograrlo, puede usar completamente su propia energía para restringir todas las cosas en su cuerpo que puedan mostrar su fuerza. Punto. Y esta vez, la convergencia es diferente a la que Roge hizo. Lo que Roge hizo fue simplemente absorber la energía que mostraba externamente e integrarla en su cuerpo. Afuera, aún se puede sentir la coerción que Roge puede liberar. Pero lo que Luoge realmente puede hacer en este momento es absorber completamente la energía en el parque donde originalmente estaban, es decir, convertirse en una existencia como la de la gente común. Y después de hacer esto, como Roge imaginó inicialmente, probablemente no se vería afectado por este agotamiento. Después de pensarlo, Luoge también comenzó a intentarlo de inmediato. Naturalmente, también están tratando de recuperar su Aki del Conquistador y toda la energía restante en su fuente de energía original. Sin embargo, este proceso también le requirió mucho esfuerzo a Roge esta vez. Después de todo, era bastante difícil pensar en llegar a este punto. Como si quisiera poner uno. El bebé recién nacido recupera su apariencia fetal. Se podría decir que es una especie de existencia casi celestial. Por supuesto, para Roge, quien ya posee la fuerza de un emperador marino, controlar la energía dentro de su cuerpo es bastante útil, y durante el proceso, su ritmo de avance no se ha detenido. Sin embargo, debido a la falta de cualquier bendición de energía, la velocidad del Luoge en este momento también es bastante lenta, y debe saber que no está en un simple mundo de navegación. ¿Sabes? En el momento en que entró en este mundo de habitación oscura, el hermano Luo sintió esa extraña presión. Esa extraña coerción nunca desapareció, y no afectó la existencia de ese monstruo. Pero no disminuyó porque Roge decidió condensar toda su energía en su cuerpo en ese momento. Incluso el Aki del Conquistador, que protege el cuerpo de Roge, está completamente incluido en el cuerpo. Esa coerción fue aún más aterradora. Por lo tanto, la velocidad de Roge se ha reducido a muy lenta durante el proceso. El movimiento completo de Roge con fuerza física, sin embargo, Roge puede ver claramente que aunque su velocidad es bastante lenta, ese es el monstruo frente a él, y su cuerpo no se mueve en absoluto, lo que significa que aunque su velocidad es lenta, pero la distancia del monstruo de hecho se está reduciendo, así que mientras te mantengas firme, la distancia del monstruo siempre se reducirá hasta un punto que sea suficiente para que puedas detectarlo, hasta el punto en que el aliento azul claro quiere transmitir alguna emoción. Además, Roge incluso encontró un poco extraño que cuando puso toda la energía de su cuerpo 010 en la fuente, el Aki de observación, que no podía liberar en absoluto. Se recuperó hasta cierto punto en este momento. En otras palabras, parece ser capaz de realizar algunas detecciones muy simples en este momento, y. El grado de esta recuperación incluso aumentó hasta cierto punto a medida que se acercaba al monstruo. Sintiendo esto, incluso Roge sintió un poco de novedad en su corazón. Si este es el caso, todavía tengo la posibilidad de salvarme un poco para la escena frente a mí. Pensando en esto, los pasos de Roge se aceleraron un poco. Punto. Mientras Roge absorbía esos poderes en su fuente, poco a poco, sentía cada vez más que sus acciones eran correctas. Un sentimiento inexplicable me decía lo correcto que era mi comportamiento. Por supuesto, el hermano Luo también percibía claramente la sensación de cansancio que se desprendía gradualmente de su cuerpo. Tras el rugido de Roger y la concentración total en su círculo, esta sensación desapareció por completo. Sin embargo, esto no significa que la situación del hermano Luo haya mejorado por completo, pues sentía claramente que al absorber toda la energía en su fuente, la energía protectora de su cuerpo desaparecería. La presión ejercida sobre él era aún más aterradora. Aunque la fuerza del Luoge había alcanzado el nivel de emperador marino, su fuerza física también se había fortalecido aún más. Sin embargo, el hermano Luo percibía claramente la presión, pero parecía ignorar su propio cuerpo. Aunque la protección de su cuerpo se hubiera perdido en este momento, no significaba que Roge hubiera perdido toda su energía protectora. Ha perdido la capacidad de lucha.
Debes saber que, en el proceso de lucha constante, Roge no solo ha mejorado su propia fuerza, sino que también ha mejorado considerablemente su fuerza física. Por lo tanto, Luoge también se siente seguro al concentrar toda su energía en la fuente de su cuerpo. Aún es capaz de usar su propia fuerza física, la llamada fuerza física, para enfrentarse directamente a personajes de nivel almirante de la marina, e incluso aplastarlos fácilmente. Después de todo, su uso y control de la energía supera con creces el de estos personajes. Por lo tanto, Roge sabía muy bien que, incluso perdiendo la protección de la energía, aún conservaba cierta capacidad de lucha. Es más que suficiente para lidiar con el monstruo que tiene frente a él, que no le causará daño. Pero Roge realmente no esperaba esta extraña presión. Dado que parece haber penetrado sus defensas físicas y penetrado directamente en su cuerpo, ha causado este daño inexplicable en el cuerpo de Roge. Si se puede percibir claramente que sus meridianos, originalmente irregulares y fluidos, están bajo la influencia de esta presión, han comenzado a verse afectados. Su funcionamiento también se ha visto alterado en cierta medida. Si se puede percibir claramente, sus pasos se vuelven cada vez más pesados. Sin embargo, esta pesadez no se debe a la sensación de agotamiento, sino a esta poderosa presión. Roge solo puede optar por reducir la velocidad en este momento, e incluso bajo las intenciones coercitivas, Roge parece verse obligado a optar por darse por vencido. La situación actual parece estar en un dilema. Si Roge elige liberar el poder de protección de su cuerpo, que es el Aki del Conquistador, si se ve afectado por la sensación de agotamiento, no solo consumirá su propia energía, sino que al mismo tiempo, el agotamiento de su cuerpo se volverá cada vez más pesado. Punto. Y si decide incorporar plenamente esta energía protectora a su propia fuente, aunque Roge estará exento de la influencia de esta fatiga, parece que se verá afectado por esta coerción. Este dilema le causó un ligero dolor en ese momento. Aún así, Luoge decidió seguir adelante con determinación. Por un momento, aunque la coerción puede tener algún impacto en su cuerpo, el hermano Luo está seguro de que si resuelve el problema rápidamente, obtendrá alivio rápidamente. Aliento azul, quiero transmitir mis emociones. Puedes liberar tu energía original por completo y alejarte del monstruo a gran velocidad. Entonces, el daño causado por tu propio cuerpo se preservará al máximo. Tras pensarlo, aunque el hermano Luo sintió un dolor inexplicable en el corazón, no dudó y sus pasos fueron un poco más rápidos. Con la fuerza física de Roge en ese momento, pisó los grandes hoyos del suelo, pues bajo la presión, Luoge sintió que su cuerpo se volvía más pesado. Una fuerza mayor que esta presión, y en este caso, también lo consumía enormemente. Aún así, Rogan apretó los dientes y se puso de pie. Para dejar este mundo y regresar con su compañero original, Rogen también decidió resistir. Y con el progreso gradual de sus pasos, esta verdadera presión parecía aumentar constantemente. Roge sentía una tortura cada vez que levantaba la pierna. Pero incluso con una mente tan fuerte, Roge decidió esforzarse con fuerza bajo tal dolor. ¿Acaso no veía ninguna expresión de dolor en su rostro? Esta escena también sorprendió a los compañeros detrás de él. En ese momento, ambos compañeros finalmente sintieron algo de miedo y admiración por la alta figura frente a ellos. Aunque habían visto con sus propios ojos la fuerza del hermano Luo en el pasado, solo era por respeto a su fuerza. Y ese momento. Este respeto se deriva, sin duda, de la fuerza espiritual del propio Roge, y soportar tal dolor no es algo que cualquiera pueda hacer. Aún así, el dilema de Roge en ese momento no es tan fácil de resolver, y mientras Roge soportaba el dolor y la distancia con el monstruo, esta también se reducía constantemente. En ese momento, debido a que el Aki de observación, que sentía que podía movilizarse dentro de su cuerpo, se recuperaba gradualmente, y si bien este tiempo también avanzaba constantemente, finalmente Roge se acostó bajo el cuerpo de este monstruo bajo ese dolor. El Aki de observación en su mano también se movió con la fe de Roge y se liberó gradualmente. Y esta vez, el hermano Luo finalmente se sorprendió un poco al ver que el Aki de observación finalmente le transmitía información útil. Punto. Pero la escena que apareció ante él dejó a Luoge profundamente desconcertado. Porque antes de acercarse, Luoge no podía ver nada del interior. Debes saber que desde que Roger entró en el mundo de la niebla negra, su Aki de observación ha adquirido plena voluntad. Se puede decir que Roger ni siquiera puede usar su método de detección más útil, el Aki de observación, por lo que no comprende la situación. Además, el impacto en Roger al entrar en el mundo de la magia oscura no se debe solo a la supresión del Aki de observación.
Al mismo tiempo, el cuerpo de Roge también se vio gravemente afectado tras su entrada en este mundo. Por lo tanto, se puede decir que el hermano Luo es como un ciego en este mundo de niebla negra. Aunque puede ver claramente lo que tiene delante, es imposible detectar la fuerza de este monstruo, o qué demonios está tramando, o qué hay alrededor de esa niebla negra. Por lo tanto, Roge explora hacia adelante, basado únicamente en sus propios sentimientos y pasión. Así que este tipo de comportamiento es bastante peligroso para Roge. Sin embargo, convencido de que quería retomar su antigua carrera como navegante, Roge no cedió ante ninguna de las acciones de sus hombres y pudo seguir adelante sin detenerse. Y en ese momento, el hermano Luo finalmente se sometió al cuerpo de este monstruo con su férrea voluntad y resistió una herida tan dolorosa. Debes saber que el hermano Luo sufrió una tortura insoportable hace un momento, y debes saber que el hermano Luo se enfrenta a un dilema muy doloroso. Si decides aplicar tu Haki del Conquistador, te verás afectado por esa fuerte presión, y si no aplicas tu energía, sufrirás un agotamiento aún más doloroso. Pero incluso con tanto dolor, el hermano Luo decidió perseverar. Permaneció bajo el cuerpo del monstruo, por flores. Por lo tanto, Roge también sintió una pequeña alegría en su corazón en ese momento, porque, según su idea original, finalmente podría obtener algo en ese momento. Después de todo, al principio, pensó, comillas, ¿qué tipo de emoción quiere transmitirle este aliento azul claro? De hecho, Roge está bastante desconcertado por lo que está sucediendo. Después de todo, debe saber que Roge ya ha descubierto la razón. Detrás de este monstruo, naturalmente, se encuentra el anciano. El objeto controlado por este aliento azul claro es, naturalmente, un anciano. Pero Roge no lo entiende, obviamente es el mismo objeto de manipulación. ¿Por qué se transmitiría ideas diferentes de dos maneras? ¿Será que hay algo más oculto? Tras pensar en esto, el hermano Luo se interesó aún más. Debes saber que el dolor infinito que siente por Roge solo despertará continuamente la ira en su corazón. Punto. Después de todo, tras tantas batallas, Roge ya cree en su fuerza y en las dificultades que puede superar. Aunque ahora mismo no confío en el control del otro bando, decidí perseverar con determinación. Sin embargo, las dos cosas, aparentemente idénticas, me transmitían información diferente. Esto despertó profundamente el interés del Luoge. Por lo tanto, al caer bajo el control de este monstruo 010, Luoge comenzó a invocar el Haki de observación que le quedaba, buscando información. Pero lo que realmente no esperaba era que esta vez, el Haki de observación que le quedaba, que se acercó al monstruo, se recuperara aún más. Se puede decir que el Haki de observación de Roge ha recuperado una quinta parte de su tamaño normal. Esto da bastante miedo, aunque en este mundo solo puede invocar una quinta parte del Haki de observación. Pero debes saber que la fuerza del hermano Luo ha alcanzado el nivel de la fuerza del emperador marino hace mucho tiempo. Se puede decir que en este momento, su propio Haki de observación puede cubrir fácilmente un mundo de niebla negra llamando a 1-5. Por lo tanto, después de darse cuenta de esto, Roge, sin dudarlo, lanzó la imagen de Haki de observación hacia afuera con sorpresa e inmediatamente se movió hacia el cuerpo del monstruo. Como el hermano Luo lo tiene muy claro, haga lo que haga, este monstruo no le causará mucho daño. Mientras no lo amenace, ni siquiera se defenderá, por lo que Roge puede operar con naturalidad. Pero esta vez, el Haki de observación se acerca con mucha facilidad. Debes saber que al principio de su propio Haki de observación, el rechazo fue bastante serio. Debes saber que en ese momento, el Haki de observación de Rogo podía no tener ni siquiera una quinta parte del estado completo. Pero en ese momento, el nivel del Haki de observación era mucho más de una quinta parte de su nivel actual. Se puede decir que al principio, el poder del Haki de observación, comparado con el Haki de observación que Roge puede operar hoy, es incluso como un contraste entre un océano y un lago. Pero lo que realmente no esperaba en ese momento era que el Haki de observación, que era solo un lago, se acercara con mucha facilidad. Pero esto es lo que hizo que Roge se sintiera extraño algunas veces. ¿No es así? ¿El Haki de observación no puede penetrar este aliento azul claro? En teoría, esta atmósfera azul claro es tan aterradora que rechaza el Haki de observación. ¿Por qué pudo usar un Haki de observación con fuerza insuficiente para acercarse fácilmente al cuerpo del monstruo en ese momento? Podría ser que el aliento azul claro tuviera algún problema. Tras pensarlo, el hermano Luo resurgió en su corazón. Ese aliento azul claro le transmitió una emoción inexplicable. Podría ser que exista una extraña conexión entre ambos.
Tras pensarlo en el capítulo 2.3, Luoge también se interesó bastante, pero al pensarlo, los movimientos de las manos de Roge no se detenían. Después de todo, tras despertar su interés, los movimientos de las manos de Roge se aceleraban. Por lo tanto, el haki de observación comenzó a acercarse al cuerpo del monstruo, algo que Roge no podía imaginar esta vez. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Cuando su haki de observación entró en el rango de ataque del monstruo, este no respondió a su haki de observación, e incluso el monstruo no respondió en absoluto, y mucho menos atacándose a sí mismo. Ni siquiera se reveló una sola bocanada de aire. Esto también dejó a Roge bastante desconcertado. ¿Porque el monstruo frente a él ahora pierde el poder de moverse? ¿Podría ser que el azul claro en él haya perdido su efecto? 18 Luoge también tuvo innumerables dudas en un instante. Todo esto no tenía sentido para Roge en este momento, después de todo, tenemos que resolver este tipo de problemas sin sentido. Para el hermano Luo en este momento, no había necesidad de desperdiciar demasiado esfuerzo, por lo que el hermano Luo eligió no seguir perdiendo el tiempo en este asunto, sino que se dio la vuelta y volvió a concentrarse en el monstruo sobre su cabeza. Y cuando llegó por completo al lado del monstruo, Roge también se sorprendió mucho al descubrir que su cuerpo estaba originalmente envuelto en una niebla negra. También está muy expuesto a su propia visión en este momento. Entre los ojos de Roge observando también se sorprende mucho al descubrir que, en ese momento, el cuerpo y la mente de este monstruo ya no son tan normales como imaginaban al principio. Después de todo, al negociar con este sacerdote bestia marina al principio, aunque este monstruo parece un poco feo, es simplemente un monstruo de aspecto desvencijado. Pero la figura que apareció frente a él en ese momento realmente lo incapacita para sentir buenos sentimientos, porque este monstruo ya no puede considerarse un cuerpo real en ese momento. Todo su cuerpo estaba impregnado por una inexplicable niebla negra, y había algunos agujeros inexplicables por todas partes. Además de eso, solo quedaba esa aura azul claro que aún estabilizaba las actividades normales de este cuerpo. Es precisamente con la estabilidad de esta aura azul claro que este monstruo puede mantener su movilidad hasta que te metes debajo de él. Y cuando se metió debajo del monstruo, Roge se sorprendió al descubrir que el monstruo sobrevivió en ese momento. Volvió la mirada vacía hacia sí mismo. En ese momento, el hermano Luo finalmente pudo ver realmente la inexplicable emoción del aliento azul pálido en los ojos vacíos del monstruo. Con la liberación gradual de su haki de observación, Luoge finalmente pudo sentir las emociones que este monstruo quería transmitirse a sí mismo. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que el aliento azul claro transmitiera dos palabras que Roge nunca había pensado. Ayúdenme. Estas dos palabras. En un instante, fue como un rayo en la mente de Roge 010 porque esta escena es realmente diferente de lo que Roge lo esperaba al principio. Al principio, la expectativa de Roge era que este aliento azul claro probablemente fue creado por el anciano. Dado que fue organizado por el anciano, debería ser producto de este mundo. Debes saber que el anciano fue quien se envió a este mundo, y fue el anciano quien creó este mundo. Por lo tanto, en la anticipación inicial de Roge, este aliento azul claro probablemente también sea una forma para que este anciano controle el mundo. Punto. Lo que me sorprendió aún más fue que esa aura azul claro me transmitiera, de forma inexplicable, una especie de idea de búsqueda de ayuda. Al fin y al cabo, era algo en lo que Roger nunca había pensado. En medio del mundo del anciano, era imposible pedir ayuda por sí solo. Y, según la suposición inicial de Roge, este gran aliento azul claro fue liberado por el anciano para impedir que abandonara este mundo. Sin embargo, la información transmitida por el aliento azul claro desmintió sus pensamientos iniciales, convirtiendo todas las suposiciones de Roge en una broma ridícula. Pero, por supuesto, Roge, tras el pánico inicial, también. Tranquilo de nuevo, después de todo. Tras haber experimentado fuertes vientos y olas, el hermano Luo no debería malgastar energía en nimiedades. Dado que el aliento azul claro ya le había transmitido ese mensaje, significaba que su dueño, naturalmente, no era un anciano. Incluso según la suposición de Roge, dado que este aliento azul claro podía transmitirle tales emociones, creo que debería tener una relación hostil con el anciano. Aunque la relación del hermano Luo con el anciano en ese momento no era hostil, debía haber contradicciones entre ambos. Aunque el anciano no sentía hostilidad hacia él, no tomaría medidas contra él, e incluso albergaba la idea de aceptar un aprendiz.
Aunque Roger no sentía mucha hostilidad hacia el anciano, realmente no quería quedarse en este mundo. Por un lado, innumerables compañeros lo esperaban en el mundo de la navegación. Por otro lado, Roger, con tal talento, alcanzó el nivel de emperador marino en tan poco tiempo. Naturalmente, no quería tomar a otros como maestros, e incluso un extraño se atacó repentinamente. Así que Roger solo tenía una idea en mente, incluso abandonar este mundo contradecía la idea original del anciano. Por lo tanto, se puede decir que él y el maestro tras el aliento de seda deberían ser considerados compañeros de armas. Si dos personas pueden unirse, me temo que será más conveniente enfrentarse a este anciano. Porque, según la conjetura inicial de Roger, aunque el anciano se había propuesto desde el principio una forma de abandonar este mundo, era encontrar información sobre cómo abandonarlo en este territorio inexplorado. Pero Rock sabía muy bien que si el anciano no quería dejarlo ir, incluso si encontraba información útil, probablemente tomaría la iniciativa para interceptarlo. Temo que la batalla sea inevitable. Por lo tanto, Roger también pensó que podría atraer al maestro tras este azul claro a su propio campamento, y pensó que las futuras batallas serían más fáciles. Después de pensarlo, Luoge también intentó usar algunas emociones amistosas recopiladas por su propio Aki de observación para transmitirlas a ese aliento azul claro. Aunque Roger no sabía en ese momento cómo el aliento azul claro podía convertir una emoción en palabras y transmitirla a su mente, aunque Roger no tenía el método del maestro, usaba el Aki de observación. Es muy fácil transmitir algunas de las emociones más básicas. Si puedes expresar buenas emociones, el dueño de este aliento azul claro también debería ser capaz de comprender tus propios pensamientos. Punto. Por lo tanto, bajo tal manipulación, Roger también se sorprendió gratamente al descubrir que la inexplicable coerción que lo envolvía desapareció instantáneamente. El hermano Luo también descubrió que también había una gota de agua azul claro frente a él, y cuando el hermano Luo intentó tocar la gota de agua azul claro con su dedo, la gota de agua pareció activarse instantáneamente integrado en el cuerpo de Roger. Después de experimentar el pánico al principio, el hermano Luo también encontró esto, después de que el aliento azul claro entró en su cuerpo, no causó ningún impacto en él, pero cuando fluyó alrededor de su cuerpo realmente pudo sentir un rastro de consuelo. Este punto 010 también es bastante incomprensible para Luoge en este momento. Debes saber que como la fuerza del Luoge ha alcanzado el nivel de fuerza del emperador marino, su cuerpo también ha mejorado enormemente. En la impresión inicial de Roger, en este mundo, el llamado mundo de la navegación, básicamente no hay tesoros que puedan aparecer, lo que puede causar algunos efectos en su cuerpo, sin mencionar que puede producir un alimento inexplicable para su cuerpo. Roger puede sentir claramente que esta gota de aliento azul claro no es como los llamados espíritus del cielo y la tierra después de entrar en su cuerpo, y comienza a liberar una enorme energía en el proceso de entrada. Lave los meridianos de Roger con energía. De hecho, el hermano Luo también tiene muy claro que la mayoría de los tesoros en el mundo de la navegación en realidad pasan por este principio, es decir, estos tesoros contendrán una energía muy aterradora. Estas energías son bastante aterradoras para los personajes que no han alcanzado el nivel de almirante marino, y pueden ser equivalentes a su capacidad de cultivo de 10 o incluso 100 años. Por lo tanto, después de que estos espíritus del cielo y la tierra sean tragados por esos personajes, también liberarán una gran cantidad de energía, aumentando a la fuerza su fuerza y expandiendo sus meridianos a través de la energía. Y estos objetos Big también son muy populares en el mundo de la navegación. Al mismo tiempo, Rock también pensó que estos espíritus del cielo y la tierra no son tan útiles como todos decían, aunque pueden mejorar enormemente la fuerza de una persona en un corto periodo de tiempo, pero el hermano Luo sabía muy bien en su corazón que este método era como ayudar a las plántulas a crecer. Por lo tanto, se puede decir que la fuerza puede mejorarse en poco tiempo, pero en realidad ha enterrado un gran arrepentimiento. Incluso un personaje cuya fuerza ha alcanzado el nivel de almirante de la marina, si ha experimentado un aumento de fuerza tan contundente, tendrá un impacto muy poderoso en su fuerza a un nivel superior en el futuro. Porque Roger sabe muy bien que nutrirse de estos espíritus del cielo y la tierra equivale a infundir nueva energía en uno. Y para un cuerpo completamente desprevenido, eso es bastante aterrador. Es como una pequeña zanja que inyecta la energía de un mar, aunque en poco tiempo se puede ver la formación de un lago enorme, estas aguas son aguas sin raíces. Es decir, agua que fluye sin una fuente, y con el tiempo, esta energía se consumirá continuamente. Punto.
Al mismo tiempo, estas energías existen en el cuerpo humano, al igual que algunas cargas inexplicables, y en el proceso de sus acciones diarias o cultivo, también tendrán un fuerte impacto en su propio cuerpo. Después de experimentar el lavado de energía de estos espíritus del cielo y la tierra relativamente violentos, la mayoría de estas personas no pueden vivir la vida que pueden vivir los seres humanos normales, y mucho menos el proceso por el cual estos niveles de almirante marino pueden mejorar su esperanza de vida. Y estas personas perderán al menos la mitad de su esperanza de vida después de experimentar el lavado de estos espíritus del cielo y la tierra, por lo que Luo también sabe muy bien que en el proceso de vagar por el mundo de la navegación, aunque también puede obtener muchos espíritus del cielo y la tierra en el proceso cosas, sin embargo, no se sometió a sí mismo ni a sus compañeros con ninguna cosa espiritual del cielo y la tierra, y solo usó algunas cosas espirituales muy suaves y no afectadas para él y sus compañeros. Pero el aura azul claro que apareció frente a él estaba de hecho un poco más allá de las expectativas de Roge. Al saber que Roge podía usar el Haki de observación, sintió claramente que el aura azul claro dentro de su cuerpo no era inexplicablemente enorme. Al mismo tiempo, el hermano Luo pensó que incluso en ese recuerdo azul claro, había una energía muy rica. Pero en ese momento, su fuerza había alcanzado el nivel de emperador marino, y era bastante aterrador querer superar por completo el rango de capacidad de su cuerpo. Sin embargo, era una corriente, como gotas de agua ordinarias sin ningún efecto extraño, lo que generalmente se transmitía por su cuerpo, pero el proceso de nadar le transmitía una sensación muy agradable. El hermano Luo se sintió como si estuviera sumergido en una fuente termal muy cálida. Incluso el hermano Luo, con una mente muy fuerte, decidió cerrar los ojos y sentir ese inexplicable alimento en un entorno tan peligroso. Al mismo tiempo, Roge también podía sentir algunas cicatrices inexplicables de la batalla dentro de su cuerpo. Fue con el continuo vagar de esta aura azul claro que comenzó a recuperarse. Al ver esta escena, el hermano Luo también sintió mucho miedo. Debes saber que las oscuras heridas que dejó en la batalla no son fáciles de curar. Incluso después de que la fuerza del hermano Luo ascendiera al nivel de emperador marino, siguió usándola. La energía lava estas heridas, pide flores. Pero debes saber que estas heridas quedan en el proceso de tu propia fuerza, que aún es inmadura. En el proceso de mejora de la fuerza, estas oscuras heridas también se reproducen y arraigan constantemente. Por lo tanto, es bastante difícil para Roge eliminarlas por completo en este momento. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que esta gota de aliento azul claro, aparentemente ordinario, pudiera resolver fácilmente estas oscuras heridas al caminar. Y al disolverse, no le causó ningún daño, e incluso lo hizo sentir muy bien. Esto era algo en lo que Roge nunca había pensado. Pero, por supuesto, al exponerse a tales beneficios, el hermano Luo también comprende que esto probablemente sea una especie de señal de buena voluntad transmitida por el maestro detrás del aliento azul claro. Punto. Por supuesto, ante esta muestra de buena voluntad, Roge decidió aceptarlo todo. Después de todo, algo así solo le beneficiaba en ese momento. Por lo tanto, Roge también decidió sumergirse en esta comodidad. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que esa gota de aliento azul claro pareciera completamente inútil. Tras recorrer su cuerpo con 010, lo abandonó y apareció en la palma de Roge. Y Roge pudo verlo con mucha claridad. El aura azul claro era originalmente del tamaño de una gota de agua, pero en ese momento era solo un poco más pequeña, sin una reducción evidente. Al ver esta escena, el hermano Luo también quedó un poco desconcertado. ¿Podría ser que la fuerza del maestro tras esta aura azul claro ya sea tan aterradora? ¿Puede nutrir su cuerpo con tanta facilidad? Y cuando este aliento azul claro abandonó su cuerpo, Roge también sintió una inexplicable y sin precedentes sensación de bienestar. Con su fuerza alcanzando el nivel de un emperador marino, esta sensación nunca antes había aparecido, porque es como una sensación de sublimación. Puede que solo la sientas cuando tu fuerza es relativamente débil, pero en este momento, tu fuerza ya es tan fuerte, y aún tienes la suerte de sentir una sensación tan agradable. También fue una grata sorpresa para Roger en ese momento. Pero, por supuesto, el hermano Luo no olvidó la tarea más importante que tenía por delante, resolver este monstruo, o lo que el maestro tras este aliento azul claro tiene sobre él. O mejor dicho, debes encontrar tu propia salida de este mundo. Por lo tanto, Luo Ge también pensó en ello la primera vez. Claro, esto puede transmitir una señal de buena voluntad. Me temo que puedo ver claramente lo que hago. Pensándolo bien, el dueño de este aliento azul claro debería estar cerca de él,
es decir, en esta zona. Si lo buscas tú mismo, me temo que también podrás encontrarlo. El hermano Luo también se sorprendió un poco al descubrir que tal emoción surgió en su corazón y lo leyó en silencio. El aura azul claro frente a él también emitió instantáneamente una luz muy intensa, como si respondiera a sí mismo. Roge también sintió algo de sorpresa, y al mismo tiempo, el movimiento bajo sus pies no se detuvo, y siguió acercándose a la posición del monstruo. Pero lo que Roge realmente no esperaba era que cuando este aliento azul claro se coló en su cuerpo y se escondió, el cuerpo del monstruo no pudo contenerlo más y cayó directamente del cielo. Originalmente era una masa de carne sin vida. Al caer desde una altura tan alta, 2.3 se convirtió en un charco de carne picada directamente frente a Roge. El aura azul claro también desapareció. Al ver esta escena, el hermano Luo también puede pensar que solo puede obtener la respuesta a esta pregunta cuando encuentre al dueño de este aliento azul claro en esta área. Por lo tanto, después de que el monstruo frente a él fue eliminado, estos mundos de niebla negra desaparecieron inmediatamente. Punto. Roge también podía sentir al maestro tras este mundo de niebla negra. Me temo que el maestro tras este aliento azul claro era él mismo. Porque al mismo tiempo que este desaparecía, el mundo de niebla negra también revocaba su supresión. Y cuando su figura reapareció, los dos compañeros que lo seguían corrieron ansiosos y abrazaron al hermano Luo. Roge podía sentir claramente que, con el paso del tiempo, los dos compañeros dependían cada vez más de él, lo cual no le sorprendió. Después de todo, su fuerza los superaba con creces, y en este mundo, era sin duda alguien en quien podían confiar. Sin embargo, el hermano Luo no olvidó la tarea más importante que tenía por delante. Después de una pequeña rectificación, varias personas se embarcaron en un nuevo viaje. Sin embargo, Luoge también se sorprendió un poco al descubrir que, en su impresión original, esta cordillera solo tenía una o dos colinas. Pero después de matar al sacerdote bestia marina, Luoge también descubrió que la escena frente a él parecía haber cambiado. El área que originalmente tenía solo una o dos colinas se convirtió en un tramo de montañas. Innumerables montañas imponentes que penetraban en el cielo aparecieron gradualmente frente a Roge. Sin embargo, Roge no está exento de contramedidas en este momento, después de todo, su fuerza ha alcanzado el nivel de emperador marino. Al mismo tiempo, sin la influencia del mundo de la niebla negra, el Haki de observación de Roge o el Haki del conquistador también se pueden desplegar con mucha facilidad. Aunque Roge era muy consciente de ello durante el vuelo ascendente, parecía que el anciano tenía algunas restricciones en el alcance aquí. La altura de su vuelo no puede exceder los 15 metros, pero 15 metros son suficientes para Luoge en este momento. Después de todo, no sabía a dónde ir en ese momento. Volar a gran altura era principalmente para determinar una dirección aproximada. Por lo tanto, bajo el impulso del Haki del conquistador, la figura de Roge se ajustó perfectamente y voló hasta el límite de este mundo, es decir, a una altura de 15 metros. Quería ver qué caminos había alrededor. Sin embargo, lo que sorprendió a Roge en su momento fue que esta cordillera no solo era imponente, sino que también la vegetación que la rodeaba era exuberante, y todo tipo de ramas densas le impedían la visión. Incluso en ese momento, el hermano Luo ya había volado a una altura de 15 metros, pero los árboles gigantes que se elevaban hacia las nubes le bloqueaban la vista, impidiéndole encontrar a dónde ir. Por lo tanto, tras una breve observación, Roge también aterrizó de nuevo, pero no sintió pánico. Después de todo, me he encontrado con situaciones similares muchas veces. Cuando no hay sentido de dirección, Roge a menudo elige caminar primero. Con el aumento de pasos, Roge cree que definitivamente encontrará algún contacto en este mundo. Después de todo, el mundo aquí solo tiene un área de cobertura de 100 millas bajo la detección de su propio Haki de observación. Punto. Mientras esté dispuesto, podré averiguar qué tiene exactamente esta área y, naturalmente, podré encontrar al dueño de la atmósfera azul claro aquí. Si pudiera encontrar al maestro, Roge sabía muy bien en su corazón que podría luchar contra el anciano. Por lo tanto, los pasos de Roge no dudaron y continuó caminando hacia adelante mientras tiraba de los dos compañeros detrás de él. Sin embargo, el hermano Luo también se sorprendió un poco al descubrir que las heridas de los dos compañeros se habían recuperado por completo en este momento. Creo que el tiempo que estuve atrapado en el mundo de la niebla negra hace un momento debería ser bastante largo. Las heridas sufridas por estos dos compañeros no fueron menores y pudieron recuperarse por completo en un entorno tan peligroso. Pensarlo le llevaría mucho tiempo. Por lo tanto,
Roge también pensó que el tiempo que pasó vagando por el mundo de la niebla negra realmente le había llevado tiempo. Pero todo esto era insignificante para el hermano Luo, mientras pudiera abandonar este mundo y regresar al mundo de la vela original con su compañero original, valía la pena. Como resultado, Roge fue un punto más rápido en el resto de su camino. Por supuesto, el hermano Luo no decidió realizar varias detecciones de inmediato, ya que al principio ya había volado al cielo para ver esta escena. Aunque en su primera impresión, Luoge recordó que este lugar era solo una cadena montañosa muy estrecha, según la conjetura inicial de Roge, el lugar que quería buscar no debía ser grande. Es decir, la cantidad de criaturas y monstruos en esta área también era muy pequeña. Por lo tanto, Luo sabía muy bien que le sería bastante fácil abandonar este mundo. Después de todo, para un rango tan pequeño, debería ser bastante fácil de buscar. Incluso si te encuentras con un monstruo muy difícil como un sacerdote bestia marina, en realidad no le toma demasiado tiempo a Luoge. Por lo tanto, al principio, el hermano Luo también pensó que debería ser bastante simple para él dejar este mundo. Y mientras buscaba, el hermano Luo también tenía una duda en su corazón, ¿no dijo este anciano que quería quedarse solo? ¿Por qué dejarías una forma tan simple de irte por ti mismo? ¿Será que este anciano es una persona muy razonable? ¿Acaso aceptar un aprendiz siempre ha seguido la opinión del aprendiz? Tras pensarlo, Roge también albergaba dudas. Aunque el hermano Luo podía sentir claramente que el anciano no sentía hostilidad hacia él, y que realmente se conmovía y deseaba cultivar su voluntad, la fuerza y el talento de Luoge en este momento lo hacían incapaz de aceptar a otro como maestro. La razón más importante es que, según sus suposiciones, este anciano podría no regresar al mundo de la vela en poco tiempo. Pero la idea más urgente en su corazón en este momento era regresar al mundo de la vela original, es decir, volver con sus compañeros. Porque Luoge pensaba claramente que, aunque sin su propia ayuda, la fuerza de sus compañeros era suficiente para enfrentarse a la mayoría de las personas en el mundo de la vela. Pero no se puede descartar que haya algunas personas inexplicables, como el nivel de la marina. Almirante. Al oír que se habían marchado, estas personas lanzaron un asedio contra sus compañeros. También existe la posibilidad de tal situación. Después de todo, cuando Roge una vez vagó entre los mundos de la navegación, también provocó a un montón de enemigos. Aunque durante mucho tiempo, estos enemigos no se atrevieron a tomar medidas contra él en absoluto, pero el hermano Luo sabía muy bien que la razón principal por la que estas personas no se atrevieron a tomar medidas era debido a su propio apoyo. Lo consiguió, él mismo, quien ha superado la fuerza del emperador Marine, está aquí. Estas personas no deben atreverse a cometer ningún error, pero en este momento, ha abandonado el mundo de la navegación. Aunque Luoge es muy claro, en el área del mundo de la navegación donde la información es muy reservada, quiere saber la información de que no está en el conquistador. Era bastante problemático pensarlo, pero Luoge todavía pensaba que si hay personas del emperador Marine con motivos ocultos y han estado siguiendo a su conquistador para observar y realizar varias detecciones, también es posible descubrir que no está a bordo. ¿Los estás escuchando desde Webnovel? Si no, entonces caíste en manos de un canal pirata muy descarado. Corre a Webnovel para la versión real y de calidad. Punto. Y si este es el caso, si estos emperadores marinos son asediados y se vengan, los compañeros en sus barcos podrían no ser capaces de detener el ataque. Por lo tanto, esta es también la razón principal por la que Luoge quiere abandonar este mundo rápidamente y regresar con su compañero original. Después de todo, no he visto a mis compañeros en mucho tiempo. Por un lado, me preocupa su seguridad. Por otro lado, los extraño mucho. La cálida y gentil sonrisa de Satsuki también se reflejaba en los ojos de Roge de vez en cuando. Por lo tanto, la idea de que Luoge quisiera irse se hizo cada vez más profunda. Por lo tanto, aunque sepas que el anciano frente a él posee una fuerza enorme, si decides seguirlo, me temo que su fuerza también aumentará. Pero Roge decidió negarse rotundamente, por un lado, porque confiaba en su potencial. Después de todo, no perdí mucho tiempo en el mundo de la navegación, pero solo tardé poco en alcanzar este nivel. Es el nivel de emperador marino. Al mismo tiempo, Roge tiene muy claro que su talento no se limitará a este nivel. Debes saber que Roge tiene muy claro en su corazón, Vic, que el tiempo que le tomó embarcarse en esta aventura fue bastante corto. Solo tardé unos pocos años, lo cual fue bastante aterrador comparado con otros practicantes. Me tomó solo unos pocos años alcanzar la cima de este mundo marinero, es decir, la fuerza del emperador Marine. Al mismo tiempo, Luo ya es muy consciente de su propia fuerza.
De hecho, ha superado con creces al emperador marino en este nivel práctico, simplemente porque en el mundo marino. En otras palabras, en el mundo de la navegación, no hay un área de discriminación más allá del nivel del emperador marino. Por lo tanto, aunque Rogue sabe que su fuerza puede ser mayor que la del emperador marino, no tiene un rango específico que lo distinga. Sin embargo, Rogue sabe muy bien que mientras continúe cultivando, su fuerza mejorará hasta cierto punto, e incluso puede superar las limitaciones del mundo mismo y alcanzar un nivel muy mágico. Y Rogue también pensó que incluso si el anciano frente a él era mucho más poderoso que él en ese momento, Rogue tenía confianza en su corazón. Incluso sin la ayuda del anciano, puede alcanzar el nivel del anciano, o incluso superarlo. Esta es la capacidad de desarrollar una confianza en sí mismo incomparable en mi corazón después de tantas batallas. Entonces Rogue realmente no quería quedarse en este mundo y aceptar la guía de este anciano. Por un lado, fue por la actitud que el anciano mostró hacia. Al principio, el rábano no lo hizo muy feliz. Después de todo, al principio, este anciano se dejó llevar por una ilusión sin su consentimiento, e incluso se hipnótico. Al mismo tiempo, sin saberlo, se teletransportó a este espacio misterioso. Todo esto es un gran orgullo para Rogue en este momento. Después de todo, esto no es lo que Rogue quiere hacer. Punto. Después de todo, la sensación de ser dominado por otros es realmente bastante incómoda. Y si permanece en este espacio todo el tiempo, Rogue sabe muy bien que este sentimiento siempre permanecerá en su cuerpo, porque mientras se lleve a este espacio, en cualquier momento, el anciano puede detectar a Rogue a través de su propio método, los pensamientos en este momento, o el entorno alrededor de Rogue en este momento, o incluso lo que Rogue está haciendo en este momento. Esto es inaceptable para Rogue en este momento. Después de todo, Rogue, quien ya poseía una fuerza inmensa, anhelaba una libertad sin igual. Me temo que nadie podría aceptar esa sensación de estar bajo la valla. Por lo tanto, Rogue deseaba irse con determinación, pero al observar las imponentes montañas que se extendían frente a él, comprendió en su corazón que dejar este mundo no sería tan sencillo. Como saben, en su visión inicial, este lugar era solo un pequeño y simple espacio, muy estrecho. Pero lo que apareció frente a Rogue en ese momento era un área aterradora, que ni siquiera el límite de su haki de observación podía cubrir por completo. Era bastante aterrador para Rogue en ese momento. Deben saber que cuando la fuerza de Rogue alcanzó el nivel de Marine Emperador, el alcance de su haki de observación superó con creces las 1000 millas, incluso las 2000 millas. Pero, ¿qué le pasó a Rogue? Lo que realmente no esperaba era que esta cordillera aparentemente discreta superara por completo el límite de lo que Rogue podía detectar en ese momento. Esto también lo dejó bastante desconcertado. Sin embargo, tras una breve vacilación, el hermano Luo dejó de dudar. Después de todo, no es la primera vez que el hermano Luo ve algo así. Después de todo, debes saber que te enfrentas a un anciano cuya fuerza puede superar con creces la tuya. También es posible utilizar algunos medios en estas áreas. Por lo tanto, el hermano Luo también pensó que el área aquí puede no exceder el límite de detección de observación aquí en este momento, pero en el proceso de su propia detección, el anciano puede haber movido algunas manos y pies en su propia detección, para Flores. Fue él quien se impidió detectar completamente la información específica aquí. En realidad, no es difícil sacar esta conclusión basándose en la información específica de esta área, porque Luoge puede sentir claramente que cuando quiere detectar cualquier información de criaturas a 100 metros de distancia, el hermano Luo se sorprendió al descubrir que ninguno de estos mensajes podía ser enviado de vuelta, o todos los mensajes que se enviaban eran mensajes desordenados 0.0. Por ejemplo, cuando Rogue intentó detectar la información de un árbol a 100 metros de distancia, se envió la información de una hierba. Esto también hizo que Luo se sintiera bastante sorprendido. Sin embargo, después de una breve sorpresa, el hermano Luo rápidamente recogió sus emociones, lo que rápidamente confirmó sus pensamientos originales. En este momento, es cierto que el anciano está detrás de escena para evitar que quiera irse. Sin embargo, cuanto más extraño y extraño es este tipo de cosas, más puede despertar el interés de Rogue en este momento. Como no quieres que me vaya, debo intentar salir de este espacio. Punto. Por lo tanto, bajo la influencia de este espíritu de lucha, Rogue no dudó en seguir adelante de inmediato. Aunque la escena frente a él parecía tan aterradora a los ojos de Luo, porque Rogue podía ver claramente, aunque no había entrado en la jungla en este momento, una niebla inexplicable envuelta fuera de la jungla también bloqueó su vista. Por alguna razón,
Después de tantas batallas, Rogue sintió una pizca de miedo ante esta niebla inexplicable. Porque debes saber que en el pasado, Rogue se comió la pérdida de esta niebla inexplicable. 18 En esa niebla, Rogue incluso perdería el efecto de su propia detección de Aki de observación. Al mismo tiempo, Rogue también pensó en la disposición de la niebla negra esta vez, y me temo que también fue lo que hizo el anciano, y naturalmente también fue para interferir con sus propios asuntos y evitar encontrar el objetivo que quería en este espacio. Y Rogue en este momento, antes de entrar, sabía perfectamente qué hacer al entrar en este espacio. Rogue pensaba que el anciano no se dejaría llevar fácilmente, así que el mensaje de su partida no se colocaría en un lugar visible. En otras palabras, no sería fácil de obtener. Si quieres llegar a esa información, temo que te esperan cosas muy difíciles, o un monstruo muy peligroso. Por lo tanto, Rogue no se centró directamente en la información de su partida por un momento, sino que centró su atención en el maestro tras el aliento azul claro. En el primer encuentro, Rogue pensó que el dueño tras este aliento azul claro era en realidad este anciano. Pero con el tiempo, la emoción que le transmitía este aliento azul claro también se lo reveló, y este aliento azul claro podría tener cierta relación hostil con este anciano. Si Rogue acertó, el dueño tras este aliento azul claro probablemente sea otra persona atrapada en este espacio por el anciano. Y en este largo cautiverio, la fuerza. El maestro tras este aliento azul claro está en constante mejora. Porque Luonen puede sentir claramente que el dueño tras este aliento azul claro liberó casualmente una gota. El color azul claro puede nutrir todas las partes de su cuerpo con mucha facilidad, incluso puede quitar esas heridas oscuras que no puede eliminar con todas sus fuerzas. Por lo tanto, también pensé que el dueño tras este aliento azul claro podría tener que superar el 010 él mismo. Si puedes vencer a esta persona y luchar contra este anciano contigo, tu tasa de victorias también aumentará enormemente. Por lo tanto, después de pensar esto, Rogue no dudó e inmediatamente comenzó su propia búsqueda, cuyo propósito era naturalmente encontrar el rastro de esa persona. Porque después del comienzo de las cosas, Rogue siempre pensó que el dueño tras este aliento azul claro podría soportar la presión del anciano y transmitirse algunas emociones a sí mismo. Me temo que la información en este mundo también es un maestro que también debería superarse a sí mismo. Punto. Por lo tanto, Rogue también pensó que la mayoría de sus actividades en este mundo, el maestro detrás de este aliento azul claro, también debería poder ver. Por lo tanto, Rogue también pensó que cuando se acercara al maestro detrás del aliento azul claro, el maestro también podría transmitirse algunos mensajes a sí mismo para guiarlo hacia adelante. Entonces, después de pensar en esto, entiendo que lo que quiero hacer en este momento no es liberar mi propio Aki de observación, para realizar una búsqueda cuidadosa aquí, más bien, significa que en virtud de su propia velocidad, camina rápidamente en este espacio y luego obtiene el mensaje que le transmite el maestro detrás de él. Por lo tanto, después de pensar en esto, Rogue no dudó e inmediatamente comenzó a correr con los dos compañeros detrás de él. Y cuando comenzó a moverse, Rogue se sorprendió un poco al descubrir que su fuerza original era muy inferior a la de sus dos compañeros. Después de recuperarse de esta lesión, su fuerza en realidad ha aumentado. Aunque Rogue conoce muy bien la fuerza de estas dos personas, si se convierte al nivel en el mundo de la navegación en este momento, también es solo un nivel entre almirante marino y emperador marino. Pero Rogue sabía muy bien en su corazón que la fuerza de estas dos personas se acercaba constantemente a la posición del emperador marino. Después de pensar en esto, Rogue también pareció un poco feliz. ¿Sabes? Al principio, la idea de Rogue era traerlos de vuelta a su mundo de navegación original, y el propósito, naturalmente, era que ambos experimentaran más. En ese momento, Rogue se sorprendió un poco por el potencial que mostraban. Después de todo, cuando los conoció al principio, la fuerza de estos dos compañeros apenas era superada por la del almirante de la marina, y aún había una gran distancia con el emperador de la marina. Pero ahora, después de un corto periodo de tiempo, es decir, tras la oportunidad de luchar contra un monstruo, su fuerza ha mejorado enormemente. Por lo tanto, Rogue también pensó, me temo que estos dos superarán al emperador de la marina y alcanzarán su mismo nivel en el futuro. Con eso en mente, el deseo de Rogue de tomarlos era aún más decidido. Rogue aún no había olvidado su objetivo más importante, buscar al dueño detrás de la luz azul en este espacio, y Rogue también piensa en él, la razón por la que puede transmitir información para sí mismo. Me temo que el anciano no puede recibirla. Después de todo, por su fuerza,
Si descubres la información que te transmitió el dueño tras el aura azul claro, me temo que te castigarás o encarcelarás a ti mismo o al dueño tras el aura azul claro lo antes posible. Naturalmente, no se dejaría vagar por este mundo tan fácilmente. Por lo tanto, Roge también pensó que sus acciones en ese momento no necesitaban ningún encubrimiento. Aunque Roge puede pensarlo. Todas las imágenes de mí en este momento se transmitirán a los ojos del anciano, pero mientras no muestre alguna actuación especial, probablemente lo dejará en paz. Punto. Al principio, el anciano dijo que quería dejarlo ir. La condición para partir era encontrar información en este mundo que le permitiera hacerlo. Por lo tanto, el comportamiento del búho se volvió más imprudente e inmediatamente se adentró en la jungla. Pero cuando los tres entraron, Roge se dio cuenta de que algo andaba mal. Deben saber que el sol afuera es bastante deslumbrante al principio. Aunque la fuerza del búho alcanzó la del emperador marino, se sintió un poco amenazado, por lo que Roge fue el primero en pensar, me temo que este anciano también ha cambiado las reglas físicas de este mundo. Deben saber que, después de que la fuerza de Roge alcanzara el primer nivel del emperador marino, su fuerza física también mejoró considerablemente. Aunque no tomó la iniciativa de liberar su Aki del conquistador al exterior, este parecía proteger su cuerpo, pero Roge lo sabía. Incluso sin protección, su Aki del conquistador se liberará pasivamente. Por lo tanto, Roge pensó que estos Aki del conquistador en el exterior no solo pueden proporcionar defensa contra el ataque entrante del enemigo, al mismo tiempo, Roge también sabía muy bien que el Aki del conquistador también tenía un efecto protector muy fuerte contra estas inexplicables altas o bajas temperaturas. Después de todo, su fuerza en este momento ya ha superado el nivel 1 del emperador marino. Por lo tanto, en el primer momento, Roge también pensó, me temo que el sol en este mundo, es decir, la temperatura ha sido ajustada por este anciano, el propósito es, naturalmente, evitar que Roge siga explorando. Después de todo, el anciano le dio a Roge una forma de dejar este mundo al principio. Es decir, encontrar una pieza de información en este mundo que pueda dejar este mundo. Por lo tanto, Roge también pensó que aunque el anciano no tomaría la iniciativa de actuar sobre sí mismo, naturalmente operaría a sus espaldas, provocando diversas influencias para evitar que Roge siga explorando. Por lo tanto, la temperatura en la parte superior de la cabeza también es un aspecto, por lo que al explorar el exterior, Roge puede sentir claramente que la energía en su cuerpo, se está perdiendo rápidamente. Incluso si Roge no usó ninguna energía para atacar, la energía dentro de su cuerpo fluía rápidamente, así que Roge seguía pensando, me temo que este mundo no es tan amigable con él. Pero en ese momento, cuando Roge entró en la jungla, Roge también se sorprendió mucho al descubrir que la incómoda sensación de ardor original desapareció instantáneamente. Debes saber que la sensación de ardor no es simplemente la cálida sensación del sol brillando sobre el cuerpo, sino que se cuece fuera del cuerpo de Roge como un horno. Si no fuera por el hecho de que la fuerza de Roge había superado a la del emperador marine en ese momento, y podía ajustar el estado de su cuerpo hasta cierto punto a través de la energía, me temo que habría sido demasiado largo. Por lo tanto, en el momento de sentir esta frescura, Roge sintió una sensación cómoda por primera vez. Después de todo, después de entrar repentinamente en un lugar tan sombrío con una sensación tan dolorosa, como sentir es naturalmente una explosión de comodidad. Sin embargo, después de una simple estadía, Roge también encontró algo mal, porque esta sensación parecía ser demasiado. No olvides dejar tu like y suscribirte. Si quieres acceder a más contenido, pásate por nuestro Patreon. Gracias por acompañarnos hasta el final de este capítulo. Nos vemos.